A los 15 años quedé embarazada. Cuando eres adolescente solamente quieres pertenecer y empiezas a hacer lo mismo que tus compañeras hacen. En este caso, pues yo me juntaba con chicas que eran más grandes que yo y todas tenían novios y me decían, Erika, tú también tienes que tener novio. Y pues conocí a un chico, el chico popular de la prepa. Después no tener la educación sexual y pues eventualmente a los 15 años de repente me entero que estoy embarazada. Decido abandonar la escuela y yo y él nos mudamos a vivir a Fresno. Hija de padres campesinos que nunca fueron a la escuela, que no saben leer o escribir. Una persona que ni siquiera podía hablar bien el inglés. Yo me sentía inmigrante. Yo no hacía esa conexión de que no eres ciudadana. Nunca me sentí ciudadana. Tenía que tomar otros 2 años para recibir mi licenciatura en psicología. Pero justo cuando me transferí a la universidad estatal, es cuando a mi hijo lo diagnosticaron con parálisis cerebral. Y es ahí donde caí en una depresión muy grande. Todas las memorias de violencia doméstica llegaron a mi mente. Fui académicamente descalificada de la universidad. Yo creo que tú forjas tu propio destino en ese momento cuando todo te dice que no y cuando más miedo tienes y aún así lo haces. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conecta con Humphrey. Estoy muy contento, como de costumbre, siempre digo lo mismo y siempre digo, voy a decir algo diferente, pero siempre se me sale lo mismo. Pero bueno, el día de hoy estoy muy contento porque tengo a una amiga que considero mi amiga básicamente ya, Erika Alfaro. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir hasta Tijuana a grabar este episodio. La gente que me conoce sabe que tengo un estudio en Tijuana y tengo otro en Santana, pero bueno, me da gusto que estemos aquí en Tijuana, que de aquí somos los dos, ¿no? Sí, bueno, amigo Carlos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada qué linda tus instalaciones. Gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Y la verdad, les platico que para mí eres como que la persona ideal realmente para venir porque a que grabemos contenido, ya que pues te dedicas a ayudar a la comunidad con muchas cosas de su superación personal y todo ese rollo. Ella les platico un poquito que ella estudió psicología, también es psicóloga, también estudió educación, recursos humanos y tienes una maestría también, ¿no? ¿En qué es la maestría? Tengo una maestría en educación y una maestría en consejería, sí. Súper, está muy interesante todo su currículum, pero lo más interesante para mí de ella es pues eso que hace para ayudar a la comunidad. Eres conferencista, son temas que me encantan y me fascinan y la verdad es que yo también siempre que tengo la oportunidad aprendo de ti. Ya estuve en un taller tuyo de hablar en público, que también es un tema que vamos a hablar un poquito también de eso. Así que de verdad, bienvenida por darme este espacio. Muchas gracias, Carlos. Sí. Y bueno, pues ya platiqué un poquito de tus títulos, ¿no? Pero ahora con tus palabras, platícanos un poquito quién es Erika. Bueno, primero que nada, Erika es orgullosamente la hija de padres campesinos y es una persona que le importa mucho ver a su comunidad superarse. Y además de eso, conferencista, autora y promotora de la educación. Súper, qué interesante, me gusta mucho lo que haces. Y bueno, platícanos un poquito, vámonos un poquito más atrás, platícanos un poquito bueno, ya dije que eres de Tijuana, pero ¿qué onda con tu niñez? Claro. De niña también, ya sabías a qué te querías dedicar. Platícanos un poquito de eso para después entrar ya más en contexto. Claro que sí. Bueno, yo vine a vivir a Tijuana porque a mi mamá la deportaron. Ellos son trabajadores campesinos. Yo era muy pequeña cuando llegué aquí a la ciudad de Tijuana. Aquí crecí hasta los 13 años, pero cuando mi mamá obtuvo su residencia fue que nos fuimos de regreso a Estados Unidos. Entonces, ¿tú naciste en Estados Unidos? Yo nací en Estados Unidos, sí. Pero para mí Estados Unidos era un país desconocido, porque haber crecido en Tijuana prácticamente toda mi niñez, llegar a Estados Unidos, yo no sabía que bueno, cuando eres pequeño no haces esa conexión, como que yo sentía que me estaban llevando a un lugar que era pues desconocido, que no pertenecía ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo tenías tú? O sea, cuando de Estados Unidos se vinieron a Tijuana, ¿acabas de nacer o tenías 1 año? ¿Te acuerdas? Bueno, yo no recuerdo, pero mira, yo nací en Fresno, California. Okay. Cuando deportaron a mi mamá yo tenía como 3, 4 años.
Estaba muy pequeña Okay. y no recuerdo mucho, recuerdo nada más la ansiedad de mi papá cuando iba manejando, recuerdo que dijo recojan lo que puedan, cositas muy, muy pequeñitas, pero sí recuerdo ese impacto de llegar a Tijuana y sentir que como que vamos entrando a otro universo, otro mundo. Sí. Y ya de ahí Tijuana se convirtió totalmente en mi vida. Crecimos en una colonia muy humilde, donde todas las casas eran de paracaídas, era casitas de madera. Para mí eso era normal porque pues, yo no veía que existía otro mundo. Ese era mi único mundo. Claro, estabas muy pequeña y Sí. no recuerdas mucho No. realmente tu vida allá. ¿De dónde eres? Si te Bueno, preguntan de dónde eres, ¿de un Fresno? poquitito de aquí, un poquitito de allá. Yo me siento más tijuanense, yo creo. Okay. Me siento más tijuanense. Cuando yo estoy aquí es como que si estoy en casa. A mí me encanta Tijuana. Es para mí cualquier oportunidad, vámonos. Sí. Yo también Sí. soy de Tijuana. Ah, Nada más quiero compartirte algo rapidito. sí. Yo sé que este podcast es para que tú des tu testimonio y todo, Claro, pero nomás claro, te digo sí. algo rapidito. Yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ah, ya. Pero nacido de, no Sí, sé, de sí, 3 sí. días, me trajeron a Tijuana y mi acta de nacimiento dice que nací en Tijuana. Ah, Y nada más viví en Tijuana los primeros 8 años, Sí, sí, porque sí. después estuvimos viviendo en muchos lugares diferentes. Con mis papás de Sí. niño vivimos en Monterrey, hasta en la sí. Ciudad de México, en todas partes. Sí. Y ya después, cuando tenía 19 años, me fui a Estados Unidos. Pero por lo que te Sí, sí, platico sí. de esto es de que anteriormente, cuando me preguntaban de dónde eres, no sabía qué contestar. Pues Ya. chico, porque nací en un lugar donde nunca viví. En Tijuana crecí Sí. nada más unos años, ¿no? Sí, Sin sí. embargo, también me considero Tijuana. Me gusta mucho Tijuana. Ya, Hoy sí. día que pues yo vengo mucho a Tijuana, tenemos la oficina acá, el podcast, entonces sí me considero de Tijuana también, aunque tampoco nací aquí. Sabes, es interesante porque cuando vas a muchos lugares y te preguntan de dónde eres, es como me estás preguntando dónde nací, dónde crecí o dónde vivo o de dónde son mis papás, porque todo es diferente. Sí, mis papás son de Oaxaca, yo vivo en Oceanside por más de 20 años, ahí está mi casa. Crecí en Tijuana parte de mi niñez y pues nací en Fresno, así que un poquitito de todos lados. Claro. Sí. Wow. Y bueno, platicamos un poquito de tu niñez y también Sí. me gustaría saber si cuando eras niña, ya dijiste Sí. que viviste pues una situación un poquito medio complicada Sí. cuando llegan acá. ¿Cómo fue? Y de niña, ¿cuáles eran tus aspiraciones? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Bueno, se me hace muy interesante porque ahora que ya soy conferencista y autora, me doy cuenta que desde pequeña yo no sabía que existía la carrera de ser conferencista, pero sí recuerdo que a mí me encantan los peluches desde que era pequeña. Entonces yo acomodaba mis peluches y cuando yo vine de Estados Unidos vine con una pequeña radio que tenía un micrófono de segunda mano, un juguete que mi papá me compró de segunda mano. Y entonces yo me paraba acomodaba mis peluches y yo sacaba mi libreta y les decía palabras de motivación. Y les decía, tú puedes. Motivabas a tus peluches. Ajá, motivaba a mis peluches. Okay. Y otra cosa que también hacía, que me metía mucho en problemas en mi casa, que yo reunía a todos los niños de la colonia y decía, vamos a hacer un club. Y todos los niños llegaban al patio de mi casa y hacíamos allá pues un desmadre, como quien dice. Y mi mamá me regañaba, pero yo tenía como que esa influencia en otras personas desde muy pequeña. O sea, tenías ese liderazgo, digamos, de alguna manera, ¿no? Muy extrovertida de pequeña, muy atrevida. Vamos a lanzarnos, nos metemos en este bote azul, los campos azules donde se pone el agua, y ahora nos vamos a rodar hasta abajo de la montaña porque vivíamos en una loma. Y ahí todos me seguían, pues como quien dice, la onda y se iban. Esa era mi personalidad de pequeña, sí. ¿Cuánto tiempo viviste entonces en Tijuana? Bueno, desde los 4 años hasta los 11 años viví en Tijuana. Después era esa situación de cruzar la frontera todos los días para ir a la escuela en San Isidro, que es la ciudad vecina. Sí. Después pasó lo de las Torres Gemelas. Se volvió muy difícil cruzar la frontera a diario. Agarraron un apartamento en San Isidro, pero los fines de semana estábamos en Tijuana, entonces estábamos entre fronteras. O sea, ahí tu mamá todavía no podía todavía regresarse. Mi madre agarró su residencia desde que yo tenía como 11 años, Okay. pero no nos movimos permanentemente a Estados Unidos, no hasta después de las Torres Gemelas. Okay. Porque ya no podíamos Ya no puede estar cruzar. cruzando y regresando, entonces decidieron ya irse ya a Estados Permanentemente Unidos. fuimos a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 13. Sí. Ok, y digamos que, digo, a pesar de la situación de Tijuana, de que a lo mejor cuando llegaste pues no era la ideal, digamos, porque había carencias o algo, ¿fue tu niñez bonita? ¿Estuviste bien? Ay, mi niñez fue bien bonita. Yo pienso que fue hermosa, no lo cambiaría por nada.
yo no sabía que yo era pobre. Yo no tenía, o sea, todos vivían de la misma manera. Yo me sentía muy feliz en mi niñez. Okay. Sí. ¿Y cómo fue ya cuando vas a Estados Unidos a vivir? O sea, ¿cómo Bueno, fue esa transición? Sí, yo lo recuerdo muy claro. Recuerdo que el primer año en la escuela, recuerdo que se acerca un grupo de niñas y dicen, mira, ahí va la niña pobre. Y después dicen, ¿ya te diste cuenta? Tienen los mismos pantalones y se empiezan a reír. Y es ahí cuando te das cuenta y dices, soy pobre, y empiezas a ver cosas que antes no veías. Okay. Y ahí es donde mi personalidad empieza como que a cambiar un poquito, como que más tímida, más reservada, más decirle a mi mamá, ¿por qué no nos puedes comprar ropa? Y es ahí donde me di cuenta que era pobre. Sí. Okay. Sí. Y entonces ahí te viste en una situación difícil en esa época. Sí. Fue muy difícil porque llegar a un país que, aunque yo nací en Estados Unidos, es como que yo quiero regresarme a Tijuana. Sí. Primero que nada. Segundo, soy pobre. Y luego el idioma, no sabía hablar inglés. Después mis papás ahora trabajaban largas horas y casi no estaban. Vivir amontonados en un apartamento, éramos casi 12 en un apartamento. Sí. La vida era totalmente diferente. Sí, claro. Sí. Digamos que una ventaja que tenías es que si eras ciudadana de Estados Unidos, pero vivías como muchas personas viven como inmigrantes y quizás viviste esa situación que muchos vivimos, sí. ¿No? Tú siendo, digamos, ciudadana, ¿no? Sí, no, definitivamente yo como que todavía no captaba ese concepto de que yo soy ciudadana, hasta que de repente empecé a ver cómo mis compañeros de clases decían, oh, mi mamá la deportaron, y es ahí donde te das cuenta y dices, oh, mis papás tienen documentos, claro. Y ahí es donde me di cuenta, pero yo crecí al lado de todas las personas que no tenían documentos, sí. Y bueno, y ya en esa edad, ya un poquito más grande, ya un poquito más consciente de las cosas, sí. Ahí ya tenías claro qué querías hacer, porque me dices que cuando estabas niña, pues te gustaba el tema de los peluches y te gustaba como darles motivación, sí. Pero no tenías claro qué querías. Ahí sí. ya era un poco más claro me gustaría saber eso. ¿Sabes? Cuando yo era adolescente, eso es curioso porque a veces la vida es muy irónica. Yo ahora pues tengo una maestría en educación. Yo era la niña que no le gustaba la escuela y que le decía a sus compañeros de clases, no vayamos, hay que pinteárnoslas, qué aburrido. Y era la que estaba siempre distraída, la que no tenía buenos grados, la que no le gustaba la escuela. Era esa persona que yo recuerdo que mis papás nos decían, terminen la prepa, nuestro sueño es que ustedes terminen la prepa. Y yo decía, yo no la voy a terminar, yo no necesito ir a la escuela. O sea, no era los sueños el hecho de decir una universidad, no, la prepa. Ese era el sueño de mis papás. Ellos nunca nos hablaron de la universidad. Okay. No, y yo creo que ese pensamiento venía porque mi hermano es el inteligente de la casa. O sea, él tiene esa capacidad de memorizarse y tener muy buenos grados. Y yo no. Y cuando yo me comparaba con mi hermano y decía, oye, es mi abuelo, toda mi niñez escuché a mi abuelo pelearse con mi papá de que por qué permites que Erika vaya a la escuela. Yo tenía 7, 8 años cuando empecé a escuchar esas discusiones. Y en mi mente es como que agarrarle un resentimiento al estudio porque por más que yo trataba en mi niñez, agarraba un 6 apenas, así como que bien difícil. Y mi hermano 10, reconocimientos, estrellitas, los maestros, ¿en serio tú eres la hermana de Luis Alfaro? Y yo, sí. Y entonces como que le agarré como una rebeldía a la escuela en mi adolescencia, diciendo, a mí no me importa la escuela. Es así como empezó, sí. Sí, pues tenías esa comparación de tu hermano y aparte nunca te inculcaron el que tienes que hacerlo y dijiste, no, esto no es para mí, ¿no? Exacto, y como que me rebelé en contra de eso diciendo, no me interesa. Incluso a mis amiguitas les decía, ¿para qué vamos? No. Y en ese tiempo, si no te interesaba la escuela, ¿cuáles eran tus aspiraciones o qué pensabas o no pensabas en el futuro? Porque ya habías decidido que la escuela no era para ti, pero... ¿Qué onda? ¿Qué habías pensado? Al rato me caso o sea, ¿qué pensabas? Pues, o sea. Bueno, desde chiquita yo pensaba en que algún día me iba a ir lejos a vivir sola. Y incluso cuando yo tenía 11 años, yo tenía una mochila de un osito, empaco mis cosas y digo, yo quiero ir a la feria. Mis papás no nos podían llevar a la feria, pero me gané unos boletos. Eso sí, soy muy competitiva. Y hubo un pequeño concurso ahí y lo gané, me gané 2 boletos y yo me fui con la mentalidad de que yo me voy a ir a la feria. Convencí a mi amiga y... ahí es donde empecé como que a planear mi futuro porque nos subimos en el tren, llegamos hasta Los Ángeles, era la Feria del Mar
Y ahí voy yo en la ventana viendo que hay otro mundo, como que se empieza a transformar. Hay casas, hay cosas fuera de nuestro apartamento, nuestro mundito. Y en mi mente es cuando yo crezca yo voy a viajar. Algún día yo voy a viajar y voy a conocer muchos lugares y voy a ir a la feria. Y yo iba ahí con mi mochilita era como un perrito así con sus orejas, iba mirando las ventanas. Nunca llegamos a la feria, pues porque no supe cómo llegar, nos perdimos, nos trajeron de regreso, pero ahí empezó mi primer sueño. Algún día yo voy a viajar. Lo que sea que vaya a hacer, algún día voy a viajar. O sea, ¿no sabías qué querías hacer? No sabía qué quería hacer. Pero sabías que querías viajar. Eso ahí es donde lo tuve muy claro, sí. Okay. Sí. ¿Y después qué pasa? O sea, ¿cuándo qué fue lo que cambió en ti que...? Bueno, a los 15 años quedé embarazada. Cuando eres adolescente solamente quieres pertenecer y empiezas a hacer lo mismo que tus compañeras hacen. En este caso, pues yo me juntaba con chicas que eran más grandes que yo y todas tenían novios y me decían, Erika, tú también tienes que tener novio. Y pues conocí a un chico, el chico popular de la prepa. Después no tener la educación sexual y pues eventualmente a los 15 años de repente me entero que estoy embarazada. Decido abandonar la escuela y yo y él nos mudamos a vivir a Fresno. Fresno, California, sí. Y es así. Empezaron los años de violencia doméstica. Llegó a ponerse la situación tan dura que una noche él me forzó a mí y a mi bebé de 9 meses a dormir afuera de la casa. Y es ahí donde dije, primero por mucho tiempo me victimicé. Estuve en esa relación como 2 años antes de que pasara esa escena. Y yo decía, ¿por qué me tocó esta vida? Como súper víctima. Y esa noche que estaba afuera llorando con mi bebé, yo recordé una memoria en una ocasión le había reclamado a mi mamá, ¿por qué no me puedes comprar ropa? ¿Por qué se están burlando de mí? Y ella me llevó a trabajar en el campo. Y es ahí en el campo donde yo me empecé a quejar de las largas horas de trabajo. Y ella me dijo, si no quieres esta vida, tienes que estudiar. Entonces recordé esa memoria, yo estando afuera con mi bebé, pidiéndole perdón a mi bebé, perdóname porque te di esta vida. Y yo creía que ese era mi destino. Y en ese momento agarro a mi bebé, lo veo en sus ojitos y le digo, papi, mamá va a regresar a la escuela. Y es así como decidí regresar, sí. Wow, qué interesante. Y te pregunto algo, no por metiche, sino para entender tú un poquito. Sí. Cuando 15 años tenías y quedaste embarazada. Sí. ¿Cuál fue la reacción de tus padres? ¿Te apoyaron, no te apoyaron? ¿En algún momento pensaste en abortar o algo así? ¿O nunca pasó por tu mente? Platica un poquito de eso. Bueno, yo tenía mucha ignorancia en el tema. Entonces, sí, me dio mucho miedo cuando comunicárselo a mis papás. Pero cuando mi mamá se enteró, sí recuerdo su reacción de ella, que fue mucha tristeza. Es así como que me dice, acabas de arruinar tu vida. Yo esperaba más de ti. Y entonces, pues me sentí muy mal conmigo misma. Y en ese caso, pues el hecho de pensar de abortar o todo eso, yo tenía demasiada ignorancia en el tema. Te platico, pues... y no estoy preguntando porque haya pensado yo, hubieras abortado, O sea, nada que ver. Te pregunto si te pasó por la mente a esa edad, digamos, y con la reacción de tu mamá, o la reacción de él, en este caso, tu novio o algo, ¿no? Bueno, ¿sabes? Quizá la razón por la que no lo consideré es porque cuando te dicen, bueno, como mujer estás embarazada, como que no te la crees. O sea, nada en ti cambia. Es así como que yo embarazada no es cierto. Entonces es así como que no es cierto, pero no es cierto, está creciendo. Y entonces 15 años no planeas el futuro, no ves las consecuencias de las cosas. No lo pensaba nada más. ¿Y cómo reaccionó este muchacho? Este muchacho que después te hizo sufrir y como dices, ¿no? ¿Le dio gusto? ¿Se hizo responsable? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, mira, lo curioso es de que yo empecé a notar su comportamiento agresivo y terminamos la relación. ¿Durante el embarazo? Antes de que yo me enterara que estaba embarazada. Desde antes. Como unas semanas antes. Y después cuando me enteré que estaba embarazada, al principio no le quise decir. Pero ya después él me buscaba y un día le dije, oye, estoy embarazada. Y él se alegró mucho. Entonces, sí, éramos de la misma edad. No, él es un año más grande que yo. Pero se puso muy contento cuando se lo dije. Y entonces decidimos volver a retomar la relación. Le dije que tenía que hablar con mis papás. Y después, así, nos fuimos los dos a Fresno porque pues la tensión entre mi mamá y yo era muy grande, donde
a cada rato me recordaba que arruinaste tu vida, de qué valió haber sacrificado tanto, mira cómo me pagaste, cositas así, ¿verdad? Y entonces es una situación donde yo dije, pues ya me voy. Te fuiste con él, Sí. pero estaban muy chicos todavía los dos, o sea, Sí. ¿vivían en la casa de la suegra o No, dónde? no, mira, lo que pasó fue que en ese entonces mi papá trabajaba en San José. Entonces él trabajaba en San José y regresaba a Oceanside, donde vivíamos nosotros, y por allá un familiar de él lo convenció a comprar una casa en Fresno. Compraron una casa en Fresno porque estaba pues en ese entonces, en Fresno es muchísimo más económico comprar una casa. Sí. Pero después resulta que el trabajo de mi papá, que trabaja en jardinería con el gobierno, se movió para Camp Pendleton. Y ahora que el trabajo de mi papá se movió para Camp Pendleton, pues ahora él tenía que vivir en Oceanside de regreso. Pero él compró una casa porque dijo, si yo trabajo en San José, me queda más fácil estar en Fresno. Y es ahí que nosotros nos fuimos para todos estar juntos. Pero no pasaron ni meses y ya le dieron la noticia que lo cambiaron de lugar. Okay. Y ahí estoy yo y el papá de mi hijo, ahí nos quedamos. Okay. Sí. Y ahí empieza todo digamos, esa situación donde ya se vuelve agresivo. Sí. Okay. De por sí era como agresivo, celoso, él consumía muchas drogas, era una persona que tenía muchos problemas, él solo... Es una situación donde vivíamos un ratito con mis papás y después mis papás ya no están y nos quedamos en una casa, los dos solos, en un lugar donde no tenía yo pues... ¿Y de qué vivían? Porque trabajaba él, pues estaban muy chicos todavía, Sí, ¿no? estábamos muy chicos. Mira, él trabajaba en un restaurante, ganaba poquito, mis papás nada más nos cobraban $200 al mes para rentar un cuarto. De repente se me alocaba y perdía un trabajo y agarraba otro y perdía un trabajo y agarraba otro. Y yo recuerdo que en una ocasión que fuimos a comprar comida al supermercado, vi que estaba como un puestecito donde se reciclan las latas de sodas, ya ves, las que de aluminio. Y yo me puse a juntar las latitas de aluminio y yo iba y las reciclaba y ya con eso pues yo tenía un poquito de dinero extra. No era mucho, pero pues... Claro, para completar, sí, para comer, para comer. Y vivíamos cerca de una liquor store, que es como de esas tiendas pues donde pueden comprar, dejan muchas latas por ahí tiradas. Pues. Y es así, poquito de lo de él, poquito de lo mío, con mucho sacrificio, como que no, apenas y para pagar la renta y apenas para comprar la comida, sí. Wow. Y Erika, ¿cómo pasas de esa situación en donde en algún momento estuviste ahí afuera de tu casa porque no te dejaban entrar con tu hijo, a ser conferencista, a ser autora de libros, a hacer todo lo que has logrado y lo que te dedicas ahorita? ¿Cómo? Explícame eso. Bueno, sí, un cambio muy diferente, ¿verdad? Esa noche cuando decidí regresar a estudiar, es cuando me conozco el primer ángel en mi camino, mi maestro que me motivó a que yo continuara con la universidad. Después en la universidad conozco a mi consejera de escuela que me motiva a continuar estudiando. Pero durante todo ese tiempo yo siempre decía, oye, ¿será que mis sueños son realísticos? Como que los miraba como sueños muy guajiros. Como que yo nada más buscaba como esperanza o buscar una historia de alguien que me demostrara que sí se puede, pero lo único que encontraba era como, por ejemplo, una estadística que encontré en Google que decía menos del 2% de madres adolescentes obtienen un título universitario y en ese momento decía, bueno, yo voy a ser parte de ese 2% y si algún día lo logro voy a compartir mi historia y voy a ayudar a otras personas para que vean que sí es posible. Pero primero tengo que enfrentar mi miedo a hablar en público. Y es así como empecé en el 2016 a tomar empecé un programa con Toastmasters, que es un programa de comunicación fuera de la universidad, solo para enfrentar ese miedo a hablar en público. Fue un proceso lento, del 2016 al 2019, 3 años, todos los miércoles, consistentemente. Y en el 2019 de repente apareció una oportunidad de oficialmente compartir mi historia. ¿Qué te iba a decir? Cuando le haces esa promesa, me voy un poquito más para atrás, perdóname, pero cuando haces esa promesa a tu hijo de que vas a seguir estudiando y eso, desde ese momento en adelante, tú ya, esa relación terminó, ¿verdad? Sí, bueno, cuando yo le dije a mi hijo que iba a seguir estudiando,
Pues yo vivía en Fresno. Mis papás estaban en Tijuana en ese momento porque empezaron a batallar económicamente. Trasladaron a mi papá a otro trabajo donde le pagaban menos. Entonces no podía pedir ayuda a mis papás. Le pedí ayuda a una tía. Me dijo, oye, dice, él es el papá de tu hijo. Te tienes que quedar con él aunque te pegue. Y entonces yo me quedé con él por otro año y medio más después de esa escena. Y cuando él se enteró que yo regresé a la prepa, yo regresé a una prepa que le dicen allá Charter School, que es como de casa, donde tú vas, recoges las tareas y después las entregas una vez a la semana. Y cuando él encontró mis tareas, para él es así como que él sabía cómo yo era, que no me gustaba la escuela, que no podía ni agarrar un 6, o sea, ya una C. Y cuando los vio, me dice, ¿qué te hace creer a ti que tú te puedes graduar de la prepa? Mírate, ni siquiera sabes hablar inglés. Y después agarró mi tarea y la rompió y la tiró al suelo y se empezó a reír a carcajadas. Yo no sé, pero yo siento que cuando me dicen que no puedo hacer algo, me dan más ganas de hacerlo. Entonces, en ese momento, si decía yo voy a regresar a la prepa, para mí es como que no importa lo que pase, yo me voy a graduar de la prepa. Se volvió como ya como que no importa lo que tenga que hacer. Y sí lo logré. Y en cuanto me gradué de la prepa, dejé la relación abusiva y me regresé con mis papás. ¿A Fresno? ¿O a dónde? Sí, me regresé, bueno, de Fresno a Oceanside, pero de Tijuana. Es así como que andamos de frontera. Entonces, de Fresno a Tijuana y después con mis papás rentamos un apartamento en Oceanside. Ok, entonces terminas la prepa y ya decides entrar a la universidad y ahí fue donde alguien te ayudó para motivarte a seguir, porque en algún momento te arrepentiste o en algún momento desististe o dijiste esto no es para mí, o sea, ¿por qué eso? Mi plan no era ir a la universidad, pero cuando yo estaba en la prepa, mi maestro de la prepa, Mr. Lee, me preguntó, ¿estás planeando ir a la universidad? Y yo le digo, Mr. Lee, ¿alguien como yo puede ir a la universidad? Y él me dice, Erika me dice, sí. Dice, es más, prométeme que lo vas a hacer. Y yo le digo, se lo prometo, Mr. Lee. En mi familia una promesa es algo que no puedes quebrar. Y entonces yo me voy a la universidad, pero dije, ching, ya le hice una promesa al Mr. Lee. Mi meta cuando yo decidí regresar a la prepa era agarrar un high school diploma, pero yo quería trabajar en la 99 Cents como cajera. Porque a mí me dijeron, te damos trabajo aquí, pero tienes que tener un high school diploma. Y dije, pues aquí voy a trabajar. Ese era mi sueño. Sí. Y eso, yo decía, algún día yo voy a trabajar como cajera. Yo lo miraba, bueno, pues no tiene nada de malo trabajar como cajera, pero en ese momento en mi mente era como que, wow, si yo algún día puedo estar en ese trabajo, ese es mi sueño. Ese era mi sueño. Sí, no, te creo perfectamente bien y yo en algún momento de mi vida también mi sueño, fíjate, muy parecido, mi sueño era trabajar en un lugar que tuviera aire acondicionado. Ese era mi límite. De haber sabido en ese tiempo que ahora lo que sueñas lo puedes lograr, pues me hubiera dado la tarea de soñar un poquito más grande, ¿no? Exacto, sí, pero es que nadie nos enseña. Correcto. Nadie nos enseña, sí. Oye, y cuando bueno, entonces entras a la universidad, gracias también a esa promesa que le hiciste a esta persona. Mr. Lee. ¿Qué carrera escogiste? ¿Por qué escogiste esta carrera? Y en este caso ya tenías un plan como que, ok, voy a hacer esta carrera. ¿Cuál era tu sueño ya cuando empezaste con eso? Ay, mira, solo quiero que te imagines esto. Yo solamente tenía 2 modas de ropa. Me compré unas chanclas de palma en la 99 Cents. Yo entro, nada de maquillaje, tenía una trenza larga, o sea, totalmente como que entro así como que bien, como con un morralito, literalmente con un morralito. Entro al colegio comunitario y yo digo, ¿y ahora qué hago aquí? Estaba bien confundida que dije, yo no pertenezco aquí, Mr. Lee fue tan lindo que me tuvo que mentir. O sea, es como que si la India María llega a la ciudad y está así como que, ¿y ahora qué? Así, yo no tenía idea que quería estudiar. No tenía idea. O sea, entraste al college sin una decisión de que cuando estás como undecided, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. No sé mucho de eso porque yo no estudié nada, pero te platico un poco de eso, pero entonces no tenías una carrera definida todavía. No tenía ni idea, es más, no sabía qué carreras existían. Oye, y una pregunta, cuando le preguntaste eso a tu maestro de que una persona como yo podía ir a la universidad, en ese tiempo, ¿a qué te referías una persona como yo? O sea, ¿te referías por ser inmigrante
bueno, hijas de padres inmigrantes, latina, con bajas calificaciones. ¿A qué te referías? A todo eso, A todo. a todo eso. Hija de padres campesinos que nunca fueron a la escuela, que no saben leer o escribir. Una persona que ni siquiera podía hablar bien el inglés. Una persona, yo me sentía inmigrante. Uh-huh. Yo no hacía esa conexión de que no eres ciudadana. No, nunca me sentí ciudadana. Okay. Todo. Es así como que... Y después estaba en una escuela que en ese entonces le llaman para estudiantes de alto riesgo. Y es así como que yo nunca lo consideré. No, ir a la universidad no estaba en mis planes. ¿Y cuándo fue que decidiste, en todo caso? Bueno, estabas ya en un community college, no sabías qué. ¿Cuándo es que decides y por qué? Ahora sí, ¿qué carrera estudiar? ¿Porque la primera fue psicología? Sí, la primera fue psicología. Entonces, cuando empecé el colegio comunitario, conocí a mi consejera de escuela, Candelaria, y era la primera vez que veía a una mujer hispana con una carrera. Yo nunca había visto eso antes. Yo recuerdo a Candelaria, la primera vez que la vi, tenía un vestido hermoso, o sea, latina, y para mí es así como si fuera una celebridad, como que la veo y mis ojos me brillaban y mi admiración por ella fue tan grande que yo cuando platicaba con ella no la podía ver a los ojos porque la veía tan grande, tan inalcanzable. Y recuerdo que en una ocasión sí le pregunté ¿qué es lo que estudiaste para ser consejera de escuela? Y me dijo, estudié psicología. Y ya dije, ahí está, yo voy a estudiar psicología. Ahí es donde escogí estudiar psicología. Y mi sueño era, voy a ser algún día consejera de escuela para poder motivar a otros estudiantes a que estudien. Okay. Ahí empezó, sí. Qué interesante que a través de una plática o alguien que admirabas decidiste tú, esto es lo que yo quiero hacer también. Exacto. Oye, vamos a regresar otra pregunta sí. que te iba a hacer y se olvidó. ¿Alguna vez cumpliste tu sueño de trabajar en la 99 o no? No, la cerraron. Okay. Incluso un día iba pasando y miré que decía cerrado y dije, nunca se me cumplió ese sueño. No, es más, nunca se me cumplió el sueño de ser cajera. Pero bueno, luego cambió obviamente ya para mucho más, entonces está bien. Sí, era curiosidad nada más si en algún momento lo hiciste. No. Bueno, y entonces estudias psicología y luego ¿qué pasa? Pues, ¿por qué luego un doctorado y luego otro? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? La vida es muy interesante a veces. Cuando terminé, bueno, yo le pregunté a Candy, ¿qué es lo que estudiaste? Me dijo, psicología, una licenciatura en psicología. Entonces, los primeros 2 años eso se le llama un asociado, que son 2 años de universidad. Tenía que tomar otros 2 años para recibir mi licenciatura en psicología. Pero justo cuando me transferí a la universidad estatal, es cuando a mi hijo lo diagnosticaron con parálisis cerebral. Y es ahí donde caí en una depresión muy grande. Todas las memorias de violencia doméstica llegaron a mi mente. Fui académicamente descalificada de la universidad. Todavía tengo la carta. Eso es como que algo que conservo. Y yo, al haber sido académicamente descalificada de la universidad, dije, bueno, hasta ahí. O sea, eso fue ahí cuando estabas estudiando psicología. O sea, todavía no... Apenas había empezado mi carrera para estudiar psicología. Cuando me fui académicamente descalificada. Muchas personas creen de que yo fui muy inteligente, por eso fui la oradora, pero lo que realmente sucedió fue que fui académicamente descalificada. Yo dije, hasta ahí llegué, ya no voy a estudiar. Pero algo que yo hacía todos los días es que yo abrazaba a mi bebé, a mi niño, y le decía, algún día mamá va a tener una carrera, vamos a comprar una casa y vamos a tener un perrito. Y entonces yo dejo de estudiar y él pasa 1 año y medio y él me pregunta, mamá, ¿ya tienes una carrera? ¿Por eso ya no estás estudiando? ¿Y cuándo vamos a comprar nuestra casa y nuestro perrito? Y es así como que esa depresión que yo sentía, recuerda, si haces una promesa, la cumples. Y entonces lo miro y le dije, mamá nada más tomó un break, un descansito. Yo regresé a la universidad. Me dijeron, ya no calificas para ninguna beca, tienes que pagar por adelantado. Y es como que me aferré y me obsesioné. Pasaron años y un día estaba yo cenando con un compañero de clases y me dice, oye, si te atrevieras a hacer algo donde no hay manera que tú puedas fallar, ¿qué te atreverías a hacer? Y yo le digo, pues daría una presentación enfrente de una audiencia grande. Y luego me puse roja y le dije, discúlpame, es que lo que pasa que empecé hace un mes
mis clases de comunicación con Toastmasters y en mi sueño, cuando estaba pasando por depresión, me despertaban los aplausos. Y ya me dice él, oye, dice, deberías de audicionar para ser la oradora de dar el discurso de graduación. Yo no tenía buenos grados, yo estaba pasando a panzazo. Y entonces me manda el enlace, en ese momento me envía el enlace para inscribirme a dar se tiene que audicionar, teníamos que audicionar. Y pues Erika no lee las instrucciones, agarra y se apunta. Estoy en una fila, Carlos, en una fila esperando a que me toque mi turno para audicionar. Todos los chicos blancos, americanos, altos, y yo ahí, latina, mexicana, chaparrita. Y de repente voltea la persona que está enfrente de mí. Y ya le tocaba a ella, era una mujer, ya le tocaba a ella pasar. Era la única mujer en la fila, yo y ella. Y de repente voltea y me dice, ¿qué estás planeando hacer con tu licenciatura en comunicaciones? Y yo, oh no, yo voy a recibir una licenciatura en psicología. Sí paso, sí paso. Y como que se sonrió, como que le dice, ah, ¿sí? Y le digo, sí. Y me dice, dice, todas las personas aquí vamos a recibir una licenciatura en comunicaciones. Yo con un acento bien grueso, o sea, mi inglés no es perfecto hasta la fecha. Y entonces me puse roja, como que mi postura como que me hice chiquita, como que me sentí como esa chica que estaba en el primer día de clases, como la India María, así toda confundida, literalmente mi morralito. Y dije, solo vas a hacer el ridículo. Pero después dije, no, lo vas a hacer, te vas a atrever a audicionar. Me acordé de una memoria de mi abuela cuando estaba falleciendo. Y a mí todo el mundo me criticó, Carlos. A mí me usaban como ejemplo de fracaso. Entonces me decían, ahí va la fracasada. Fueron muy crueles conmigo, muchas personas. Pero mi abuela, la mujer más sumisa que yo he conocido en toda mi vida, en el hecho de su muerte me dijo, ojalá yo hubiera sido igual de valiente que tú. Y en ese momento, como que cuando yo me iba a salir de la fila, se escucha su vocecita así como un recuerdo, ojalá yo hubiera sido igual de valiente que tú. Me paro derecha y digo, bueno, quizás yo no estudié comunicaciones, pero yo pertenezco al mejor club del universo de comunicaciones. Yo solita me empecé a vender mis propias y le dije, y lo voy a hacer. Y sí, audicioné sin esperar nada, o sea, nada más para atreverme a audicionar. Me fui, pasaron 2 semanas y de repente llega un correo electrónico que dice, felicidades, has sido seleccionada para dar el discurso de graduación. Es ahí donde inició mi carrera oficialmente como conferencista. Wow, sí. qué interesante. Sí. Oye, ¿y tú qué crees que fue lo que te ayudó también a que te escogieran? ¿Fue también lo que aprendiste en este curso que agarraste de oratoria que te ayudó también a presentar bien? ¿O fue más la historia? ¿Fue ambas? O sea, ¿qué fue lo que tú después dedujiste del por qué te escogieron? Yo siento que fue, antes de que yo audicionara, yo me preparé todos los días por 2 semanas, 1 semana y media. Todos los días practicaba. Pero para mí se volvió una obsesión convertirme en esa persona que tanto necesitaba. Y poder enseñarle a alguien que estaba pasando por lo mismo que yo pasé, que sí se podía. Entonces se volvió una obsesión, esa era una. Segunda es de que yo estaba que no me la creía que en un mes iba a ser oficialmente mi ceremonia para recibir una licenciatura. Y me acordaba de mi abuela y como que todo se unió en ese momento. Entonces cuando yo estaba frente a frente con los directores de la universidad, que todos blancos americanos, yo entré como con todas esas palabras que me empecé a motivar, entré bien determinada. Y creo que tuvo mucho que ver con mi historia, porque les conté en mi historia, les dije, la primera vez que yo llegué a esta universidad pensé que era una ciudad. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, no saben leer o escribir, pero siempre me hablaron de la importancia de una educación. Y entonces en uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando el papá de mi hijo me forzó a dormir afuera, fue que entendí que si yo quería que mi vida cambiara, yo tenía que cambiar. Y entonces, pero se los dije como con tanta así como que, con tanto sentimiento. Claro. Les conté mi historia en menos de 12 minutos y lo hice en un discurso de graduación. Y sus expresiones
es algo que se quedó grabado en mi mente porque cuando tú entras a audicionar, no interactúan contigo, ni siquiera te hablan. El asistente te trae al lugar de audicionar. Todos ellos estaban con sus libretas mirando hacia abajo. Y cuando yo terminé de hablar, simplemente se quedan así. Y me ven salir y yo dije, acabo de hacer el mega oso de mi vida, pero no importa. Pero algo que uno de ellos me dijo, me dice, ¿sabes? Dice, en ese momento que te fuiste, todos volteamos y dijimos, es ella. Y yo, o sea, lo decidieron en el momento prácticamente. En el momento. Dijeron, sí. Si alguien lo puede hacer mejor que ella, entonces, pues, o sea, todavía quedaban 2 semanas más de audicionar. Claro. Fíjate que me has contado cosas bien padres y a lo que veo, obviamente, o sea, hay muchas cosas que te marcaron tu diferencia, ¿no? ¿Tú crees que este discurso fue uno de los más importantes en tu vida o no tanto? Yo creo que fue el más importante de mi vida, porque fue el discurso que hice después de que casi, o sea, me desmayo del miedo, del nervio, de todas las dudas. Yo creo que tú forjas tu propio destino en ese momento cuando todo te dice que no y cuando más miedo tienes y aún así lo haces. Y eso es lo que marcó la diferencia, porque si yo no hubiera dado ese discurso, mi carrera de conferencista no hubiera existido, y te digo porque después de ese discurso, una dueña de negocio, bueno, la universidad escribió un artículo. Bueno, después de ese discurso, la universidad escribió un artículo, el cual titularon de madre adolescente a graduada de la universidad. Una dueña de negocio leyó ese artículo y decidió pagar mis estudios de maestría, cosa que yo no hubiera podido pagar en ese momento. Yo ya tenía una deuda estudiantil. Y entonces, después de ese discurso, resulta que un director de otra escuela estaba ahí y me contactaron para un evento y me dijeron, ¿cuánto cobras para dar un discurso? Y yo no cobro. Hasta yo pago si quieren, porque eso era lo que yo quería. Claro. O sea, por eso decidí enfrentar mi miedo a hablar en público. Y cuando me preguntaron, yo les dije, no, yo no cobro, es mi pasión, con mucho gusto lo hago. Y me dice, es que nosotros le pagamos a los conferencistas. Ah, no, pero yo no soy conferencista. Y me dice, ¿te parece $300? Y que yo así como que no lo puedo creer, me van a pagar. Yo me fui llorando al evento, regresé ahí llorando. Después por recomendaciones me empezaban a invitar a dar presentaciones, quizás pues una al mes o una cada 2 meses. Un sueño que para mí era grande. Eso pasó en el 2017. 2019, recuerda que me pagaron mi maestría 2 años después. Mi foto de graduación se viralizó, pero yo ya estaba preparada para una oportunidad. Yo ya tenía 3 años asistiendo al Toastmasters, Club de Comunicaciones, y ya tenía 10 discursos bajo mi currículum pagados a $300, que yo decía, mi foto se viraliza, resulta que sé hablar en público, y en los periódicos decía, Erika Alfaro, conferencista en demanda. O sea, como que, y yo digo, wow, 10 a 15 presentaciones al mes después de eso. Wow. Sí. Y yo sé que, obviamente trabajaste mucho sí. Antes de esa foto viral, ¿no? Sí. Pero cuando decidiste tomar esa foto, ¿tú pensabas que iba a tener ese impacto? O sea, ¿en algún momento te imaginaste? No, pero es que a veces soy un poco, no sé, hay cosas que hago que lunática, yo creo, pero mira, cuando yo me tomé la foto de graduación fue para honrar los sacrificios de mis papás. Uh-huh. Pero estábamos en un año donde se hablaba muy mal de los inmigrantes. Uh-huh. Y cuando yo puse mi foto de graduación en mi página de Facebook, yo tenía como 85 seguidores, que de repente recibo como 300 likes. Y yo volteo en ese entonces, era mi novio, mi esposo, y le digo, no lo vas a creer. Me acabo de viralizar. Y él me dice, sí, pero mira, aquí está la otra cosa que hice. Compartí la foto a un grupo grande que tenía muchos seguidores. Recibió 3,000 likes. Y dije, me viralicé aún más. Y ahí es donde digo, tengo que contactar a los noticieros. Oye, pero pues tú hiciste todo el trabajo. Sí. Ahora platica para que las personas que no sepan bien el contexto de por qué se viralizó. O sea, ¿qué tenía de particular esa foto? Bueno, en esa foto estoy yo con mi toga y mi birrete y a un lado están mis papás, que son trabajadores campesinos. Y la foto se viralizó porque
Bueno, no se había viralizado aún, pero cuando yo empecé a contactar a los noticieros, envié 35 propuestas a los noticieros. Me contacta el noticiero local, que es el más pequeño de la ciudad, y me dice, oye, te vas a estar graduando este año. Tenemos tu información aquí, si te queremos entrevistar por la temporada de graduación. Yo, sí, y mi foto se viralizó. Y me dicen, ay, qué padre, entonces te entrevistamos. Esa reportera es la que viralizó mi foto nacionalmente. Y después, hazte cuenta que este noticiero pequeño que cuando subía un reportaje recibía 5 o 6 likes, ya estaba acostumbrado a ser ignorado. Ahora tenía 300,000 likes. Yo no sé cómo le hacen los noticieros, pero ellos sí se viralizaron. No sé, pero empecé a salir en muchos mini noticieros. Y después, recuerda, 35 propuestas que había enviado, pues ya tenían mi información, Telemundo, o sea, todos, que me empezaron a contactar a partir de eso. Yo llego a mi graduación y me dicen, me están esperando 2 reporteros y me dicen, ¿qué se siente saber que te viralizaste nacionalmente? Y yo así como, no es cierto. Es así como que mis manos estaban así, ¿en serio? Y cuando googleé mi nombre, cuando puse Erika Alfaro, sí, estaban muchos noticieros, o sea, muchos noticieros pequeños que no me entrevistaron, pero yo creo que la reportera vendió la nota, no sé cómo sucede eso, que mi teléfono no paraba de sonar. Pasé de 80 seguidores a como 3,000 seguidores, así como que de la noche a la mañana, y me asusté y cerré mi cuenta. Sí, sí. Pero luego la volví a reabrir. Sí, sí. Qué interesante, pero qué padre también, obviamente, todo lo que hubo detrás, ¿no? Porque podría parecer como que, o sea, sin saber las cosas, ¿no? De repente, mira, se viralizó porque tuvo suerte, pues, ¿no? O sea, hiciste mucho detrás para que eso pasara, ¿no? Pero la razón por la que siguió la foto fue porque en el trabajo, bueno, cuando salí en el noticiero pequeño, toda mi familia me decía, ya eres famosa. Ni siquiera teníamos cable para ver la noticia, me lo mandaron en un enlace. Pero luego mi jefe me dice, bueno, disfruta tu semana de fama porque en una semana ya todos se van a olvidar de ti. No lo tomé como algo grosero, sino dije, tengo una semana para aceptar todas las entrevistas. Sí. Pedí mi semana de vacación y yo acepté todas las entrevistas, absolutamente todas en esa semana. Sí. Todas. Y vamos a decir que me contactaba un noticiero y me decía, oye, te queremos entrevistar el miércoles, es el lunes. Y le digo, ok, el miércoles me parece perfecto porque el martes me va a entrevistar tal noticiero, que es la competencia de ellos, pero no lo dije a propósito en ese momento. Y me dice, no, entonces te entrevistamos hoy mismo, ¿puedes hoy? Así como, para ser los primeros. Sí, y ahí es donde capté y dije, mira, qué interesante. A cada 2 horas llegaba un reportero a mi casa, el teléfono no paraba de sonar, me despertaba a las 5 de la mañana, me dormía a las 10 de la noche contestando todas las entrevistas. Por eso se hizo noticiero internacional, o si no se hubiera quedado nacional. Claro. Sí. Oye, y hasta un documental hicieron, ¿verdad? Hasta hicieron una serie de mi vida, sí. Que por cierto, te platico que yo vi esa serie, o sea, no la vi toda, pero vi por lo menos un capítulo. Sí. En un hotel. Y me dio mucho orgullo porque tenía poco tiempo de conocerte. Sí. Y dije, qué padre, o sea, tu historia, que esté en una serie, pues cuántas personas nos sucede eso, ¿no? Realmente estuvo muy padre eso. Sí, sí. ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo salió esa parte? Nunca he escuchado, bueno, he escuchado poquito, lo sabía, y además me tocó verlo por casualidad, un poquito, pero platícanos un poquito de eso. Bueno, la foto todavía no se viralizaba a la magnitud, o sea, apenitas me había entrevistado el noticiero local. Y recuerdo que apenas estaba iniciando lo de la viralización y yo estaba también en un hotel porque me invitaron a dar una presentación en una escuela y vio la serie Crónicas de Univisión y estoy mirando y digo, y ya los contacto y le digo, hola, mi foto se viralizó y ellos en cuanto, o sea, no pasó ni 5 minutos, yo creo que vieron el mensaje y me llamaron y me dijeron, te hemos estado buscando. Y así inició. Ellos ya me estaban buscando. Okay. Y pues en cuestión de una semana ya estaba las grabaciones. Rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo, wow. Sí, porque querían agarrar la viralización. Claro, sí. Claro. Y es que aprovechaste muy bien también esa semana que según sí, dije, pues gracias a esa semana. Sí. Oye, ese comentario que la verdad que sí, como que si lo ves así, como que hubiera sido como muy fácil de tomarlo mal. Sin embargo,
tú lo tomaste bien, le sacaste el provecho, el mejor Sí, provecho, ¿no? a veces me dice mi esposo, oye, dice, ¿tú no le ves la maldad a la gente? Y yo, no, no sé, a veces como que me cuesta ver la maldad de la gente, o sea, en ese momento no lo miré como algo grosero, yo nada más dije, no sé, tengo una semana, Sí. sí. Me acuerdo, ¿te acuerdas que una vez Sí. participamos en una conferencia en una escuela que me Sí. invitaron y yo dije, yo no puedo solo, y te hablé para que lo hiciéramos? Sí, Me acuerdo en esa conferencia que me gustó mucho sí, haber vivido esa experiencia. sí, Me acuerdo que hablaste tú también al último de cómo las cosas malas que nos suceden sí, nos pueden así como afectar tanto que ahí nos quedemos, pero también te sí, puede dar la fuerza, ¿no? Platícanos un poquito de eso porque exacto. creo que es un mensaje muy bonito. Sí, mira, nosotros creo que el regalo más grande que Dios nos dio es el poder de decidir. Nosotros podemos estar pasando por un momento muy difícil y podemos quedarnos ahí. O yo siempre le digo al final de las conferencias, tú puedes usar tus adversidades como una excusa para detenerte o lo puedes usar como una razón para salir adelante. Y entonces yo creo que algo que yo creo muchísimo es de que esos momentos difíciles te están dirigiendo a algo mejor o te quieren enseñar algo. Pero si tú te quedas ahí tirado o tirada como víctima, no vas a poder recibir ese aprendizaje o no vas a poder dar ese paso hacia tu destino. Claro. Sé que tuviste muchas adversidades, Sí, ¿no? Y platicaste algunas de ellas, ¿no? La situación que viviste con sí. el papá de tu hijo. ¿Cuál fue la más difícil? ¿Cuál fue o quizás la que más te hizo sufrir, pero que también te ayudó a tomar todas las decisiones buenas que has tomado después? Uy, ¿sabes, Carlos? Mi lista de fracasos es muchísimo más larga que mi lista de éxitos. Yo creo que mi lista de éxitos es solamente un 10%, entonces muchas cosas, ser mamá muy joven, mamá adolescente, mamá soltera, ser muy criticada porque en mi cultura todo lo que yo hice iba en contra de lo que a mí me enseñaron a hacer, que es ser una mujer submisa y todo eso, y quedarme con mi pareja a pesar de todo, pero yo creo que lo más difícil que me costó más fue esa culpabilidad que yo sentía de que me decían que yo era una mala madre por haber dejado a mi hijo sin papá y que después a mi hijo lo diagnostican con parálisis cerebral y que me digan es que Dios te está castigando. Y es así como que esa culpabilidad que sientes que está siendo castigada, fue lo más difícil de superar. Sí. Claro, ok. Pero bueno, eso te hizo muy fuerte y gracias a Sí. Dios tu hijo está perfectamente No, bien. mi hijo está bien el día de hoy, sí. Este chamaco ya casi cumple 20 años. Sí, Sí. Lo he visto en fotos, no lo conozco en persona, sí, pero algún día ojalá que me toque. claro que sí. Oye, y ahorita platícanos un poquito ya de lo que estás haciendo ahorita más. Yo sé que eres Sí, conferencista, eres autora, pero sé que estás haciendo talleres, estás ayudando a la comunidad, a personas a superarse en muchas sí, cosas. Sé que también ayudas a personas a que escriban su libro, que está muy interesante. sí, Platícanos todo eso porque yo quiero que la gente que me conozca, sí. te conozca, te siga y te busque para que nos ayudes. Claro, claro que sí. Bueno, mira, algo que me doy cuenta en Estados Unidos es la falta de representación de nosotros los hispanos. Nuestra gente es la más trabajadora, con una ética de trabajo increíble, pero es difícil ver que puedes lograr más cuando no tienes a alguien alrededor tuyo que te lo enseñe. Entonces, ahora mi meta más grande es ahora que yo estoy, como quien dice, en la cima. Algunas personas me dicen, tú estás en la cima, estás en el éxito. Yo me lo imagino de esta manera. Yo quiero que otros vengan conmigo, que mi comunidad venga conmigo. Y para que pueda eso ser posible, tienen que trabajar en su desarrollo personal. Así que Harvesting Dreams es una academia de desarrollo personal que ayuda con talleres, conferencias, mentoría uno a uno, capacitaciones. Estoy creciendo esta organización que estoy haciendo con el propósito de poder traer a más personas conmigo. Y esa es mi misión más grande. Menos del 8% de autores son hispanos en Estados Unidos, menos del 8%. Siento ese uno de los lenguajes más hablados, el segundo lenguaje más hablado en Estados Unidos. Mi misión es incrementar ese porcentaje, es entrenar a mentores que se vuelvan mentores en sus áreas. En este momento tengo 42 personas bajo mi mentoría. Son profesores de universidades con doctorados, personas líderes en la comunidad, pero que nunca han contado sus historias. Entonces les enseño a contar sus historias, a escribir sus libros y a guiarlos a cómo ellos pudieran crear su propia comunidad para que se vuelvan ángeles en el camino de otras personas.
Entonces, en mi mente yo creo que eso que tanto le hizo falta a la Erika joven, esa representación o ese ejemplo a seguir, yo los estoy creando para otras personas, para esas Ericas joven que en este momento están pasando por momentos difíciles. Sí. Qué padre, qué bonita misión, me gusta mucho. Yo también gracias. soy tu alumno, yo he estado también en tus talleres Sí. y voy a seguir estando en otros también. Claro, gracias. Y una cosa, ahorita mencionas, por decir, que varias personas de tus alumnos, digamos, que le estás ayudando Sí. con diferentes temas para que se vuelvan mentores o para que escriban un libro, pues tienen algunas ya carreras y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con quizás aquellas personas que de repente, todos tenemos una historia, Sí. y he escuchado también de ti, todos tenemos una historia interesante. ¿Tú crees que escribir un libro es para todas las personas o solamente para personas que han tenido o historias muy interesantes, muy destacadas, o personas que tienen como maestrías o algo? Platica un poquito de eso porque Sí. He escuchado Sí. varias cosas y de repente Sí. hay como sentimientos encontrados. Yo pienso que un título universitario no es lo que realmente te hace exitoso o exitosa. Sí. Lo digo yo que yo lo tengo. Sí. Lo que realmente te hace exitoso o exitosa es cuando estás siguiendo tu propósito y ayudando a otras personas. Entonces, yo no siento que tú tengas que tener un título universitario para escribir un libro. Lo que tú tienes que tener es una experiencia. Si tú pasaste por una adversidad, aprendiste algo de esa adversidad y tienes algo que enseñar, esa es tu historia. Tu historia no es toda tu historia, sino es la historia de cómo sucedió eso y cómo le hiciste para salir adelante. Entonces la respuesta es sí, hay profesores bajo mi mentoría, pero también hay personas, como tengo una mujer que la admiro muchísimo, que no terminó ni la prepa, fue a Estados Unidos, empezó su negocio y su libro se llama Aprendí a volar a pesar del miedo. Y en su historia de ella hay tantas lecciones de cómo enfrentó sus miedos, sí, y cómo le hizo para continuar y cómo se caía y se levantaba. Esas son las personas que pueden escribir un libro, las personas que pueden enseñar algo a otras personas. Ok, sí. Excelente. Entonces, básicamente, sí, si tuviste, digamos, una adversidad, que creo que todos hemos tenido adversidades. Todos hemos tenido y hemos aprendido de ella y queremos sí, compartirlo, pues pueden escribir un libro, ¿no? Ese es un libro, sí. Incluso nuestras vidas están llenas de libros. Todos hemos pasado por más de una adversidad, 5, 6, algunos o más. Correcto. Sí. Oye, y te quiero hacer otra pregunta. Sí. Y mira, yo no estudié tampoco la universidad, ni siquiera terminé la preparatoria. Sí. Sin embargo, obviamente, pues yo quiero que mis hijos estudien sus carreras, y quiero que los jóvenes, obviamente, les importe y estudien carreras, ¿no? Sin embargo, hoy día, pues hay muchas personas en internet, muchos gurús en internet que hablan de mucho y hablan de que la universidad es una pérdida de tiempo. A mí se me haría súper irresponsable decir, no vaya a la universidad o no es necesario porque yo no estudié y pues no me puedo quejar, me va bien. Pero desde tu perspectiva, que tú sí has tenido no solamente una carrera, sino varias, ¿qué onda con eso? O sea, bueno, ¿qué opinas? Digo, para los jóvenes también. No, mira, lo que pasa que muchas veces, por ejemplo, te digo con mi hijo en una ocasión viene y me dice, yo no voy a estudiar. Y le digo, ok, le digo, ¿cuál es tu plan? No tengo un plan. Y le digo, bueno, te voy a dar 2 opciones. Si tú estudias, no tienes que pagar renta ni tienes que pagar comida en la casa. Pero si tú decides no estudiar, la renta es tanto, la comida es tanto y los biles son tanto. Escoge. Claro. Sí, y te lo digo porque es muy fácil decir, no voy a estudiar porque pues hay una manera más fácil de hacerlo. Claro. Pero si no tienes un plan, tienes que estudiar. Claro. No puedes nada más decir, todo va a llegar rápido. No, porque el estudio yo lo veo de esta manera. Es como si tú quieres estar fit, pero nunca has ido al gimnasio. Entonces yo lo veo como si vas a un gimnasio y tienes un entrenador personal que te enseña cómo hacer los ejercicios. Eso es el estudio. Y ya después tú lo puedes implementar. Si quieres tener éxito, lo tienes que seguir implementando por tu cuenta. Pero hay personas que pueden aprender y ya tienen un plan de ejercicio y están dispuestos a aprender. Entonces están haciendo lo mismo. Pero si no tienes un plan, tienes que tener a alguien que te enseñe. Y así yo lo veo, como si fuera un gimnasio y un entrenamiento. Claro. Para mí, el éxito, yo diría que el 80% de mi éxito es más que sigo aprendiendo. Sigo estudiando. Todos los días yo le dedico 1 hora a aprender algo nuevo.
eso es lo que me ha dado el éxito que tengo el día de hoy, más que mis estudios. Casi la mayoría de las cosas que estudié no las recuerdo, pero sí la disciplina de estudiar. Claro, ¿no? Sí. Y además también yo creo que, o sea, y te lo digo porque, Sí. porque tengo sobrinos y Sí. sé y conozco y tengo hijos y tengo, ¿no? Que muchas veces de repente o sí van a la universidad también por presión, Sí. pero no sacan el provecho, ¿no? Me explico que realmente deberían de hacerlo, ¿no? Yo creo que sí es importante, Sí. que claro, y también tengo amigos que por si han estudiado una carrera y ni siquiera la han ejercido, se dedican a otras cosas. Sin embargo, aprendieron mucho de esa época. Me explico, algunos otros dicen, no, es que fue una pérdida de tiempo, pero yo creo que uno hace eso, ¿no? Uno hace el sacarle el provecho verdadero a todas las etapas, ¿no? Exacto. Y después, mira, si yo no hubiera ido a la universidad, yo no hubiera conocido a Candelaria. Yo me hubiera quedado en mi trabajo en la 99 Cents porque no hubiera visto que hay más. A veces es el simple hecho de que si no tienes un plan, tienes que continuar en alguna dirección y es mejor que sea una dirección buena. Pero pues yo le diría a los jóvenes, estudien, al menos que tengas un plan así como Steve Jobs y que ya tengas todo bien, claro. Tengas las conexiones y tengas todo, pues adelante, pero si no, claro. Las cosas no son fáciles. Cualquier cosa que, incluso para subir un video en YouTube se requiere disciplina, constancia, colaboración, muchas cosas, sí. Correcto. No, yo creo que también igual la universidad sí. no es el fin de algo, sino al contrario, puede ser, no terminas, pero a lo mejor es el principio de una nueva vida, o la ejerzas o no, me parece interesante. Y por decir, en mi caso, que yo no estudié una carrera, pero sí estudio y me documento y voy a eventos y aprendo de personas increíbles. Tú tienes una mentalidad de crecimiento. Eso es lo importante y muchas personas no lo tienen por naturaleza y entonces las personas que no lo tienen por naturaleza sí tienen que estudiar porque cómo van a desarrollar esa mentalidad de crecimiento. En tu caso tú ya la tienes y yo te veo mucho en conferencias, andas en un montón de eventos, conferencias, aprendiendo. Eso es exactamente lo que crea tener eso, mentalidad de crecimiento, sí. Claro, sí, a mí la verdad es que me encanta el tema de los eventos, el tema de las conferencias y el tema de tener la oportunidad de conocer a personas, ¿no? Entablar esas conversaciones. El podcast me ha ayudado mucho a acercarme a personas, a tener esa plática de una hora con alguien así sin interrupciones, teléfonos apagados. Fuera del podcast es más difícil de repente de... Ya sé, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho. Erika, ¿cuál es, según tu perspectiva, la habilidad más importante en la que tenemos que trabajar para poder hacer lo que querramos? Pero ¿cuál es esa habilidad que necesitamos trabajar si es que no la tenemos de manera nata? La más importante yo creo que es la consistencia y la disciplina. Sí. Okay. En cualquier cosa que tú quieras hacer, incluso para aprender, para tener la mentalidad de crecimiento, tener esa disciplina de hacerlo, de tomarte el tiempo de ir a una conferencia, de leer, de aprender. Creo que las personas que tienen consistencia y disciplina pueden lograr grandes cosas. Es como el puente de conexión a cualquier cosa. Sí. Perfecto. Yo sé que tienes 3 libros. Sí. ¿Puedes mencionar los nombres y dónde encontrarlos? Porque me gustaría. Claro que sí. Bueno, el primer libro se llama Cosechando Sueños. Segundo, Harvesting Dreams, que es una versión mejorada y alargada. Y después está Haz tus sueños realidad. Esos libros los puedes encontrar en Barnes & Noble, en Amazon, Apple eBooks y en cualquier tienda digital. O también lo pueden ordenar directamente de mi página web. Súper, tus libros obviamente tenemos que leerlos. Yo tengo uno, el de Cosechando Sueños. Ah, sí. Ok, los otros 2 no, pero ese sí está muy padre. Sí. Pero bueno, aparte de tus libros, que eso ya es de ley. Si solamente existiera un libro, aparte de esos, que tuviéramos que leer y que crees que nos ayudaría muchísimo, ¿cuál sería ese libro? Bueno, un libro que a mí me encanta, uno de mis favoritos es El Alquimista. El Alquimista. El Alquimista, que es un libro que recomiendo mucho porque tiene muchas paradojas de la vida, de cómo el simple hecho de decidir salir de su entorno y continuar, te topas con lecciones de aprendizaje, ya sean buenas o malas, pero esa es la esencia de ese libro, a mí me encanta, sí. El Alquimista. El Alquimista. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Erika, me gustaría un mensaje que quisieras dar. Ya sé que es una pregunta muy trillada, pero creo que es una buena pregunta. Y más para ti, ¿cuál sería el mensaje que dejarías? Bueno, sería el mensaje que siempre dejo al finalizar mis conferencias, es decir, primero que nada, los momentos difíciles en la vida no están ahí para detenerte, sino para hacerte más fuerte. Y recuerda que tú tienes la opción de usar tus adversidades como una excusa para detenerte o como una razón para salir adelante.
Wow, increíble y estoy Gracias. totalmente de acuerdo. ¿Tus redes sociales, cómo te pueden encontrar? Ah, sí, claro. Bueno, me pueden encontrar, pueden googlearme como Erika Alfaro. Salen todas mis redes sociales o me pueden encontrar en Instagram como Alfaro Erika 47 o en todas mis páginas como Erika Alfaro. Erika, muchísimas gracias. Eres un Gracias. orgullo hispano. Gracias. De verdad que te admiro mucho, te agradezco mucho. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, hacernos comentarios y espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.